El trabajo de él, pues ya avanzando un poco, pues listo, definió lo que eran los catetos, ¿cierto? Con su nombre, por ser los lados que formaban el ángulo recto. La hipotenusa, el lado más largo opuesto al ángulo recto. Y se puso a trabajar en algo que fue la construcción a partir de los catetos. Por ejemplo, en este caso, el cateto número 1 es la medida de aquí a aquí y el segmento que se forma. Y él construyó un cuadrado a partir de eso. Entonces, si el cateto número 1 tenía una medida, pues como era un cuadrado, todos esos lados iban a medir lo mismo que el cateto número 1. Lo mismo hizo con el cateto número 2. Por ser catetos, por ser especiales, por formar el ángulo recto, y bueno, voy a trabajar sobre eso, los formó y dijo que el cateto 2 repetía su medida en cada uno de los lados de ese cuadrado. Lo trabajó y dijo, bueno, qué chévere, pues es una buena forma de verlo, una casualidad, digámoslo así, y se puso a analizar el área que se formaba en cada uno de esos espacios. Entonces, el área de esto y el área de esto que está acá. ¿Qué área ocupaban esos dos cuadrados? Entonces, pues dentro de su trabajo quería encontrar una relación entre ellos. Entonces, para hallar el área de un cuadrado, no sé si ustedes recuerdan, es la multiplicación de lado por lado. O sea, sería el cateto número 1 elevado al cuadrado. Y aquí sería lo mismo. Para hallar el área de este cuadrado es multiplicar lado por lado, que es el cateto número 2, elevado a la 2. Entonces, si nosotros le ponemos nombre a eso, si nosotros le ponemos, valor a eso, supongamos que este cateto mide 3 y este cateto mide 4. Si este cateto mide 3, pues ¿cuánto van a medir los de acá? 3, 3, 3, ¿cierto? Y si esto de aquí a aquí mide 4, pues esto va a medir 4, 4 y 4. Entonces el área del cuadrado rojo, ¿de cuánto será? 3 por 3, o mejor dicho, 3 al cuadrado. Y, perdón, no más todavía. Y el área del cuadrado azul sería 4 a la 2. O sea que el cuadrado azul va a medir 16 y el cuadrado rojo va a medir 9. Y ustedes van a decir, bueno, profe, ¿y ahí qué? Bueno, sí. Pues realmente él se dio cuenta que eso pues le servía, pero pues no tanto, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de área lo que utilizamos son unidades cuadradas, ¿cierto? Esto mide 1, 2, 3, entonces como acá también mide 3, lo divido y ahí están los 9, ¿cierto? Los 9 cuadraditos. Y si hago cuadraditos del mismo tamaño aquí, uno, 2, 3, 4 y hacia abajo igual. Entonces en total tendría 9 rojos más 16 azules, tendría un total de 25. Y yo, bueno, listo, sí, pero ¿y ahí qué pasaba? Entonces él trabajó sobre la hipotenusa y descubrió algo muy interesante. ¿Qué notaron ahí? Resulta que cuando hizo la construcción encontró que la medida de la hipotenusa, ¿cierto? O sea, h, también formaba un cuadrado cuyas medidas eran h. Y si yo quiero hallar el área de ese cuadrado, pues sería h elevado a la 2. Con este ejemplo en particular, pues no estamos hablando directamente del que trabajó Pitágoras, pues fíjense lo que ocurrió. La medida de la hipotenusa era 5.
Entonces sería 5 por acá, 5 por acá y 5 por acá. Entonces cuando hicimos 5 al cuadrado, o sea, el cuadrado negro sería igual a un cuadrado de área 25. Fíjense ustedes, esto de acá más esto de acá resultaba siendo igual que el cuadrado de acá. Eso es lo que se vino a conocer como el teorema de Pitágoras. Y hay unos videos muy bonitos que lo explican. Yo les envié a ustedes un video como con unos ejemplos que lo trabajaban, pero en realidad el teorema de Pitágoras viene partiendo de esta explicación geométrica. Hay unos videos también donde por medio de agua y de otras cosas, bueno, voy a ver si se los logro pasar, se ve cómo funciona esto. Pero esta cantidad que ustedes encuentran aquí, más esta cantidad que ustedes encuentran acá, es igual a la cantidad que está aquí. Y eso se puede escribir como su famoso teorema. Entonces, grábenselo muy bien. La hipotenusa al cuadrado, o sea, esta área, es exactamente igual a la suma de estas dos áreas. ¿Y esta área cómo se obtiene? Cateto 1 al cuadrado, y esta área se obtiene como cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Listos ahí? Que voy a borrar esa parte. Eso es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, si yo pongo un ejemplo de su aplicación, ya recordando de pronto los videos, les puedo mostrar algo así. Si esto mide 10 metros y esto mide 6 metros, ¿cuánto mide esto? Lo primero que yo tengo que garantizar para utilizar el teorema de Pitágoras es que sea un triángulo rectángulo. Si el ángulo mide 91, 92, 89 no me sirve, solamente me sirve para ángulos rectos. Si yo ya detecto el ángulo recto, pues yo ya tengo que empezar a detectar cuáles son las partes de mi triángulo. ¿Esto qué viene siendo y esto qué viene siendo? Recuerden, los lados que forman el ángulo recto se conocen como los catetos. Entonces, esto sería un cateto y esto sería otro cateto. El primer cateto, pueden llamarlo 1 o 2 a cualquiera. Yo voy a llamar que este es el cateto número 1 y mide 10 metros. Y este sería el cateto número 2 y mide 6 metros. Entonces, si yo me voy a mi ecuación, a mi teorema de Pitágoras, que en realidad es una ecuación, voy a mirar que tengo esta medida, la del cateto 1, y tengo esta medida, que es la del cateto 2. Entonces voy a tratar de resolverla. Sería la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1. ¿Pero cuánto vale el cateto 1? 10 metros, ¿cierto? Al cuadrado, ¿sí? Porque esto es aparte de esto, más el cateto número 2, que mide 6 metros, y lo elevo al cuadrado. Cuando yo hago esto, es como si construyera aquí un cuadrado de 10 por 10, ¿cierto? Y me doy cuenta que 10 metros al cuadrado son 100 metros cuadrados. O sea, aquí en este cuadradito tendría 100 cuadraditos de 1 metro por 1 metro. Más 6 al cuadrado da 36 metros cuadrados. O sea que aquí, voy a escribirlo, ¿no? Perdón, que haga el dibujo aquí como tan a la ligera. Esto mediría 100 metros cuadrados, todo este cuadrado. Y este mediría 136 metros cuadrados. ¿Vamos bien? Perdón, 136, no, 36. Entonces la hipotenusa
al cuadrado mediría 136 metros cuadrados, porque esa es la suma de estos dos. O sea que el cuadrado que sale acá, grandote, mide 136 metros cuadrados. De ese yo conozco el área, 136 metros cuadrados, pero no sé cuánto mide este lado ni cuánto mide este, pues que en realidad son lo mismo. Entonces yo tengo que encontrar un número que multiplicado por sí mismo, o sea, base por altura, lado por lado, me dé 136. Entonces ahí es donde yo utilizo algo que todos conocemos que se llama la ¿qué? La raíz cuadrada. Entonces yo aplico la raíz cuadrada a ese valor, ¿cierto? Cuando yo averiguo la raíz cuadrada, pues estoy averiguando el valor de acá, que será el mismo valor de acá. Pero en una igualdad, lo que yo haga a un lado, lo tengo que hacer al otro lado. Y cuando yo hago esto, la raíz cuadrada y el cuadrado se cancelan y me quedaría que la hipotenusa es igual al resultado de esto. La raíz cuadrada de 136. Creo que exacta no es. 12 por 12, 11 por 11, 121 es 11 punto algo. 11,50 y algo creo. Bueno, ustedes me corrigen ahí, metros. Significa que la hipotenusa, o sea, esto de aquí a aquí, mide 11, tanto por 11, tanto y eso daría 136. Entonces, la pregunta inicial era la medida de la hipotenusa, pues va a ser 11 punto, bueno, lo que sea metros. ¿Vamos bien? Más o menos así funciona el teorema de Pitágoras. Y se utiliza en muchas cosas. Vuelvo y repito, fíjense que estos triángulos en la vida real, en los problemas que ustedes vieron en el video, se construyen a partir de eso, de triángulos rectángulos. Pero pues más adelante les pasaré otra partecita de este video donde les puedo explicar mucho mejor lo que es esta parte del teorema. Por ahora vamos a trabajar sobre los talleres básicos de triángulos y después nos metemos en forma con esto con un repasito que les voy a hacer. Gracias.